Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Comenzamos la semana siguiendo con esas subidas en el mercado europeo. Estamos viendo una subida muy importante en el DAX que le ha llevado de nuevo a alcanzar nuevos máximos históricos en el gráfico, y el IBEX 35, por ejemplo, también estamos viendo una subida importante en la sesión de hoy, pero un poquito más comedida. Mientras tanto, pues en Estados Unidos hoy vemos que no hay movimiento en la cotización, pero porque es festivo. No os preocupéis, porque no es que os esté fallando vuestro programa para ver acciones, sino que hoy en Estados Unidos no hay mercado, es festivo. Así que bueno, podríamos pensar que va a ser una sesión un poquito más descafeinada al no haber mercado en Estados Unidos, pero aún así estamos viendo subidas bastante importantes en Europa, lo que hace mostrar la fortaleza actual que tenemos ahora mismo en el mercado europeo. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización del Banco Santander, vamos a ver si puede continuar con esa subida, porque quizás tenemos alguna que otra señal de debilidad en más corto plazo, aunque hoy sigamos viendo subidas. Vamos a verlo. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Repsol, que estamos viendo señales bastante positivas para pensar que viene ese impulso tan importante que venimos quizás vigilando en las últimas semanas. Lo comentaba en el mega consultorio de ayer para los miembros del canal, y bueno, pues hoy también la quiero analizar para todos los demás, porque creo que la situación es muy interesante. Y la tercera de las acciones que vamos a ver es Grifols, que también está viendo una subida bastante importante en la sesión de hoy, y ahora se está acercando a una zona de resistencia clave, desde la cual veremos a ver si tiene fortaleza suficiente para seguir manteniéndose al alza y buscar un objetivo bastante, podríamos decir, optimista en el gráfico, o si por el contrario simplemente es un rebote para volver a corregir. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es el Banco Santander. Fijaros cómo de nuevo en la sesión de hoy consigue mantenerse al alza, sigue marcando nuevos máximos históricos. Recordad que si descontamos los dividendos y vemos el gráfico histórico de Santander, pues ahora mismo estaríamos en máximos históricos. Bien, si cogemos el gráfico diario, pues fijaros cómo podemos apreciar cómo quizás ya en la última subida podemos llegar a encontrar alguna divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Esto es una señal suficiente para empezar a pensar que ya hay que empezar a recoger los muebles y salirnos? Pues bueno, de momento no. ¿Por qué? Pues porque esa divergencia se podría alargar, y de hecho si conseguimos mantener la subida las próximas sesiones se va a romper la divergencia, y eso va a ser una señal todavía más alcista, que le podría llevar fácilmente a la cotización de Santander a buscar esa zona psicológica en los 6 euros. Donde sí que quizás estamos notando alguna señal un poquito más de debilidad es en el gráfico horario. Fijaros cómo también estamos viendo una divergencia bastante larga. Fijaros que se va alargando sesión a sesión desde el 6 de febrero. Y lo que estamos notando ahora mismo es que ya en el último impulso, desde el cual parece que ha empezado a recoger los muebles en las últimas horas, pues ya hemos visto cómo el RSI se ha quedado por debajo de la zona de 70. Sí que es verdad que no ha dado continuidad a la divergencia, porque no se ha marcado un nuevo máximo creciente la cotización, pero se ha acercado mucho a los máximos anteriores, y el RSI se ha quedado por debajo de 70, lo que puede ser una primera señal de debilidad. Esto sí que es verdad que nos puede indicar que podemos ver una corrección, pero cuidado, porque estamos hablando de un gráfico horario, hay que ponerlo todo en su contexto, y quizás ver esa divergencia en el gráfico horario, pues quizás simplemente nos daría una corrección hasta la zona de los 5,60, donde estaría el techo anterior más claro, y también donde se podría apoyar con la media móvil de 70 sesiones. Ya quizás si vemos que pierde esa media de 70 en la zona de los 5,60 es cuando podría llegar una corrección mayor, y a lo mejor nos tendríamos que ir a buscar esta zona que tenemos por aquí, el techo del gap que dejó en la sesión del 5 de febrero, en la zona de 5,20, lo que sería una corrección bastante importante. También hay que tener en cuenta que tenemos soportes algo más por el camino. Fijaros en los 5,48, por aquí también, en los 5,71. Quizás si vemos una simple corrección solo hasta los 5,71 y aquí vemos que se da la vuelta, puede que sea una simple corrección, lo que veríamos, fijaros, algo así, para a partir de ahí volver a repuntar y quizás de nuevo dar continuidad a la divergencia. Si pierde esa zona de los 5,71 es cuando quizás ya nos vamos a buscar la zona de 5,62. Teniendo esto en cuenta, si nos vamos al gráfico diario, pues fijaros que lo que se puede ver es que esa zona de los 5,62 era el techo que veíamos por aquí, en la sesión del 6 de febrero, y en el gráfico diario la verdad que lo más claro, la zona de soporte más clara sería el gap.
que tenemos por ahí. Puede actuar como un imán en caso de que empecemos a ver que de nuevo entra una corrección importante. No hemos visto ninguna corrección que digamos un 2-3%. Hay un par de sesiones o tres consecutivas. Vemos por aquí un par de sesiones de caída. Fijaros aquí unos 79, aquí un 0,78, después de la semana pasada un 0,80. Es decir, no estamos viendo correcciones tampoco bastante importantes. Eso nos marca que todavía hay bastante fortaleza. Fijaros cómo todavía nos encontramos claramente por encima de la media móvil de 6 sesiones. Sí es verdad que nos estamos alejando de la banda superior. ¿Qué nos indica que nos alejemos de la banda superior? Pues que no tiene tanta fortaleza como veíamos al principio, donde la subida era vertical. Llevamos subidas, fijaros, del 8%, luego una subida del 4%, subidas totalmente impresionantes y que a lo mejor se va acabando la fuerza, pero todavía le podría quedar un poquito más de recorrido al alza. El momento que veamos que esas bandas de Bollinger se empiezan a cerrar es cuando ya sí que sí nos marca que hemos alcanzado el techo, que estamos muy cerca del techo. Pero bueno, también hay que tener en cuenta lo que hemos comentado en el gráfico horario, porque no habría que descartar una corrección más, como la que hemos visto por el camino. Como decíamos, las zonas objetivo, fijaros que teníamos en los 5,71, bueno, los 5,62 más en el corto plazo para volver a rebotar y ver una nueva divergencia en el gráfico diario y que a lo mejor esa divergencia ya se quede por debajo de la zona de 70 y que ahí ya sí que sí es el último pico, nos marque que ya vamos a ver una corrección más importante. Por lo tanto, estas son las únicas señales de debilidad que vemos en el Banco Santander, pero podríamos decir que son bastante tímidas, porque es que sesión a sesión seguimos viendo cómo se sigue manteniendo al alza. Es impresionante lo bien que lo están haciendo los bancos, ya no solo en el IBEX 35, sino como también en el resto de Europa. Lo están haciendo muy bien. Yo creo que desde que se vio que Estados Unidos no iba a poder bajar los tipos de interés tal y como querían por ese dato de la inflación, el repunte ha sido espectacular en todos los bancos porque han dicho, vale, si en Estados Unidos no bajan tipos, en Europa tampoco van a bajar tipos. Eso nos va a asegurar que vamos a seguir unos cuantos trimestres más teniendo un buen margen de beneficio. De hecho, cada vez que presentan el resultado de los bancos, vemos que baten el récord de beneficios o de ingresos del trimestre anterior. Por lo tanto, pues lo siguen haciendo muy bien. En el gráfico semanal, pues fijaros, sí que vimos una vela hace 3 semanas muy alcista. La de la semana pasada, teniendo en cuenta dónde estábamos, también me parece súper alcista y que marca una fortaleza clarísima, porque lo normal sería quizás haber ido a cerrar sobre la banda superior de Bollinger cerca del cierre de la semana anterior, pero fijaros cómo cierran máximos. Eso nos marcaba que como mínimo esta semana nos iríamos a marcar nuevos máximos. Lo estamos viendo ya en la sesión de hoy y veremos a ver cómo finaliza esta semana, pero si acabamos viendo que de cara a la última parte de la semana vuelve a seguir marcando nuevos máximos, es muy probable que sigamos una semana más viendo nuevos máximos históricos en la cotización del Banco Santander. Fijaros como el volumen fue altísimo y esto también está ayudando en estas dos velas de aquí a que ahora podamos seguir manteniéndonos al alza, aunque parezca que quizás la demanda va perdiendo un poquito de fuerza. Y si cogemos el gráfico mensual, pues es impresionante la vela que hemos visto en febrero. Fijaros, una subida del 17% en medio mes, evidentemente, porque hasta hoy estábamos la mitad de mes. Y con la sesión de hoy, fijaros cómo estamos subiendo un 17,59% ahora mismo en la cotización del Banco Santander. Una subida espectacular. De esas que pocas veces se ven en un mes. Impresionante. Y fijaros cómo el mes pasado, en enero, decíamos cuidado porque podemos llegar a tener una divergencia entre la cotización y el RSI. Pero fijaros que ahora mismo esa divergencia ya ha desaparecido. ¿Por qué? Porque el máximo que estamos marcando este mes en el RSI es superior al que veíamos en mayo y eso ya no solo no es que nos marque que esa divergencia no se va a cumplir, sino que es una señal clarísima de fortaleza en el gráfico. Si esto acaba así, evidentemente, como os he dicho, estamos prácticamente a mitad de mes. Si en la segunda parte de este mes empezamos a ver una corrección muy importante, empezamos a ver que deja una mecha muy larga por arriba y que deja un cuerpo más pequeñito y se produce la divergencia, pues cuidado porque podríamos estar en un techo ya en la cotización del Banco Santander en toda la subida de largo plazo. Sería la típica vela, subida espectacular y que acabamos viendo un rechazo a final de mes. Pero lo que habéis visto en el corto plazo es que de momento no tenemos señales negativas, es decir, que lo único que está apoyando es que puede seguir manteniéndose al alza y os aseguro que lo más probable en el análisis técnico es que si acabamos viendo una vela mensual por encima, os diría, de la zona de 5,70 aproximadamente,
sería buenísimo y quizás nos marcaría que en el mes de marzo vamos a seguir manteniéndonos al alza la cotización del Banco Santander, que a lo mejor vemos zigzagueo, sí, pero nos vamos a mantener muy cerca de la zona de máximos porque sería una clarísima vela de fortaleza en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, creo que tienen que estar bastante contentos ahora mismo los inversores del Banco Santander. Es muy curioso porque hemos estado durante muchísimos años, fijaros, largas tendencias bajistas del Banco Santander, de otros bancos, que nadie quería bancos, nadie quería oír ni hablar de los bancos, ya no solo en 2020, cuando fijaros se acercó a esa zona del euro, estuvo en los 1,25, sino en el año 2018 ya empezaban a caer con bastante fuerza y veíamos en anteriores repuntes que no superaba esa zona de los 5,50, que había sido el máximo que habíamos marcado en 2007. Y sin embargo ahora, pues fijaros, y es una gran lección que nos ha dado para todos los inversores del sector financiero, y es que cuando nadie quiere bancos es cuando quizás hay que empezarse a plantear que hay que querer bancos, y cuando todo el mundo les quiere, pues a lo mejor es cuando hay que romper nuestra operativa con los bancos, porque a lo mejor es cuando se va a empezar a complicar la situación. Hice hace tiempo en este canal un vídeo en el que veía a fondo única y exclusivamente la cotización del Banco Santander y la intentamos entender en el gráfico, ya no solo análisis técnico, porque luego hay muchas acciones que cada una se comporta de forma totalmente diferente dentro del análisis técnico y depende mucho de los inversores, que son los que están dentro de estas acciones, si son más nerviosos o menos nerviosos, aguantan más, aguantan menos, se comportan mejor con las euforias o todo este tipo de cosas. Y luego las acciones pues suelen tener los mismos movimientos con el paso del tiempo. Y el caso del Banco Santander, lo que decíamos es que era el típico ejemplo de que es una acción que funciona o que empieza a funcionar muy bien cuando es muy evidente que nadie la quiere y todo el mundo habla barbaridades de los bancos. Ahora puedes decir que si los bancos están fatal y que van a tener problemas y todo lo que tú quieras, pero tienes que decir con la cabeza agachada, porque la subida que hemos visto en los bancos en los últimos años ha sido espectacular y se le puede callar la boca muy fácilmente. Una subida, fijaros, desde el año 2021, el Banco Santander, fijaros, el 400%. Una subida espectacular. Por lo tanto, pues bien, puedes decir que es todo lo malo que quieras, pero la subida ha sido espectacular. Por lo tanto, que esto nos sirva de lección también para el lado contrario, porque cuando empecemos a ver, si no lo estamos viendo ya, que los bancos lo están haciendo muy bien y que es una apuesta segura y que patatín ni patatán, pues a lo mejor es cuando nos debemos empezar a preocupar. Hace unos años nadie quería bancos porque lo único que se hablaba es que iban a seguir y a seguir y a seguir y a seguir cayendo. Pues fijaros, evidentemente porque lo habían hecho mal en los últimos 5, 6, 7 años anteriores al 2020, pues porque evidentemente los tipos de interés eran bajísimos y para tener un margen de beneficio decente los bancos pues les costaba Dios de ayuda. Ahora que han subido los tipos de interés pues se han frotado las manos, se han frotado las manos. ¿Qué pasa? Que ahora nos parece totalmente evidente, pero cuando están bombardeando con que los bancos lo están haciendo fatal y fatal y fatal y fatal, pues dices, bueno, pues por aquí te ha metido un repunte en 2021, pero luego pues va a seguir corrigiendo. Y fijaros desde octubre de 2022, cuando ya se vio claramente que empezaban a subir los tipos de interés. Han volado los bancos. No solo el Santander, de hecho hay otros bancos que lo han hecho muchísimo mejor. No me enrollo más. Vamos con Grifols. Fijaros cómo en la sesión de hoy hemos conseguido mantenernos de nuevo por encima de la media móvil de 70 sesiones, como ya hicimos a finales de la semana pasada, y ahora fijaros cómo estamos encarando la media móvil de 200 sesiones. Podríamos llegar a pensar que bueno, que de momento no hemos superado los máximos que teníamos en la sesión del 7 de enero, donde vimos este pico de aquí, pero ahí fijaros que hace poco más resistencia a la media de 70, que ahora la hayamos superado, yo creo que ya es una señal positiva, pero la clave puede estar aquí, en la zona de los 9,60. Quizás si conseguimos superar esa zona de los 9,60, se nos abriría el objetivo a alcanzar la zona de los 10,19. Porque no tenemos prácticamente nada por el camino. Tendríamos este techo de aquí, pero ya habríamos visto que hemos conseguido superar este máximo y sería una clara señal de fortaleza. De momento lo está haciendo bastante bien, pero para los que estéis dentro y llevéis un tiempo ya en su cotización, pues sabéis lo que es Grifols, que es una acción que pues parece de repente que lo está haciendo muy bien, como veíamos por aquí, y de repente te mete un castañazo y te acaba volviendo a ese suelo que llevamos viendo en los últimos años en la zona de los 8 euros. Donde hemos estado hace nada, hace 15 días, hemos estado a los 8 euros, ahora se ha revalorizado casi un 20%, pero hace nada estábamos ahí de nuevo. Ahora, pues fijaros que ha rebotado muy bien, pero tenemos esa media móvil de 200 sesiones que podría actuar como resistencia. Tenemos señales positivas.
que es el aumento del volumen que hemos visto en la subida. Sí que es verdad que ha ido bajando en las últimas sesiones, pero si lo comparamos con lo que teníamos anteriormente, es más alto. Y eso es pues, una buena señal, evidentemente. Y ahora vemos que la media de 200 se frena y vuelve a corregir, pues tendríamos que vigilar. No sea que la media de 70 actúe como soporte. Y eso sería muy buena señal. Porque fijaros cómo aquí, cuando empezó a repuntar también, se fue hasta la media de 200, corrigió hasta la media de 70, actuó como soporte y volvió a repuntar. Es decir, no descartemos ver algo así. Ir hasta la zona 980 a lo mejor, aproximadamente. Aquí empezar a corregir, irnos a buscar la media de 70 y si vemos que actúa como soporte, tendríamos una señal muy positiva. Y a lo mejor ya ahí nos vamos a buscar los 10.50. Y continuaríamos con esa tendencia alcista, que luego nos dará otro susto, como vimos a lo mejor en noviembre, pues puede llegar a suceder, pero podría mantener una tendencia alcista muy parecida en la que vimos en el último trimestre del pasado año. El riesgo estaría, evidentemente, que lleguemos a la media de 200 sesiones, estamos muy cerquita, como decimos, la sesión de hoy, y a partir de ahí volvemos a corregir, perdamos la media 70, perdamos la zona de 8.90, que también es una zona importante ahora de soporte, y ya si pierde esa zona nos marca que de nuevo nos vamos hasta los 8 euros. 8,05, me da igual. Por lo tanto, pues está en un punto la cotización de Grifols en el que creo que hay que vigilarla bastante de cerca. En el gráfico horario, pues fijaros que hay bastante verticalidad. Y fijaros cómo la media de 6 sesiones está ahí actuando como soporte. Vemos que quizás en alguna corrección pequeñita se mantiene sobre la media 70 y vuelve de 6 sesiones, perdón, y vuelve a repuntar. Por lo tanto, mientras esa siga siendo la tónica, pues yo creo que no hay ningún riesgo de que esto se frene ahora mismo. Lo está haciendo bastante bien. Fijaros cómo se puede apreciar en el gráfico horario un soporte por aquí el 7 de enero y también fijaros el 13 de diciembre y que ahora es donde estaría ahí peleando la cotización por superarlo. Quizás si supera esa zona, pues es el impulso suficiente para atacar la zona de los 9.60 y ya, ¿por qué no ir a buscar los 9.95? A partir de la zona actual, incluso la zona actual ya es cuando podemos encontrar una turbulencia mayor, quizás empezar a haber alguna duda, empezar a ver más volatilidad. Entonces, bueno, es cuando vamos a ver y hay que vigilar esa zona clave en la media de 70. No sea que veamos un golpe hasta ahí a la típica sesión con mucha volatilidad, que parece que se va a derrumbar de nuevo, pero llega a la media de 70, que ahora mismo está a los 9,10, vuelve a entrar la demanda y volvemos a repuntar. Creo que pueden ser bastante interesantes las siguientes sesiones en la cotización de Grifols porque la zona a la que va ahora mismo directa es totalmente clave. Vamos a ver también la cotización del gráfico semanal. Fijaros, se ve muy bien ese soporte entre los 7,80 a los 8 euros aproximadamente. Fijaros, este ya ha rebotado en los últimos años, como decíamos, desde 2022. Y fijaros cómo sí que es verdad que parece que después de cada calentón, pues luego vuelve hasta la zona de los 8 euros, 7,80 y el siguiente repunte es más bajito que el anterior. Si lo comparamos con el que veíamos en diciembre de 2023, el que hemos visto en el tercer trimestre del pasado año ha sido bastante más bajo. Vamos a ver ahora, porque si acabásemos viendo a lo mejor un repunte, queda mucho evidentemente, pues si después de toda esta subida acabamos viendo que supera la zona de los 11,15, sería una señal muy positiva y aquí ya podríamos estar hablando de cosas mayores. Irnos a buscar esa zona de los 13 euros. Pero bueno, para eso todavía quedaría bastante en el gráfico de Grifols. Pero evidentemente pues es algo que debemos llegar a valorar. Siempre hay que valorar las cosas positivas, las negativas y buscar diferentes escenarios, porque a partir de esa valoración es la que luego nos va a permitir realizar una operativa en el gráfico de decir, vale, ahora que ya tengo claro lo que puede llegar a suceder, me voy a situar, me voy a posicionar en este escenario. Vamos a ver qué señales se pueden dar. Si se da esta señal, entro y si se revierte esa señal, me acabo saliendo. Fijaros cómo en el gráfico mensual la vela que estamos viendo este mes de momento es muy positiva. ¿Por qué? Porque es una envolvente alcista. Y eso es muy positivo. Eso nos puede marcar, si acabas así el mes, que puede continuar con el impulso los siguientes meses. Esto es muy positivo. Pero se tiene que confirmar a final de mes y todavía quedan un par de semanas. Por lo tanto, como todos sabemos cómo funciona la cotización de Grifols, vamos a ir pasito a pasito y lo primero vamos a ver qué tal actúa cuando se enfrente con esa media móvil de 200 sesiones que puede ser inminente. Y vamos con la tercera de las acciones, que es Repsol. Me habéis dejado en un comentario que como no habíamos analizado en el vídeo del resumen semanal Repsol,
con lo bien que lo había hecho la última semana. Pues bueno, no lo habíamos analizado en el vídeo del resumen semanal, en esa sección de sugerencias. Primero, porque no me la habéis pedido por la sección de sugerencias. Y segundo, porque también la habíamos analizado en ese mega consultorio exclusivo para todos los miembros del canal, donde la veíamos en el corto, en el medio y en el largo plazo. La conclusión que sacábamos en ese mega consultorio de la cotización de Repsol es que lo está haciendo muy bien y que la ruptura al alza que hemos visto esta semana por encima de la zona de los 11,90 puede que sea el pistoletazo de salida para acabar viendo ese repunte más importante que venimos esperando en las últimas semanas. Fijaros cómo parece que ahora estamos ya empezándonoslo a creer, pero es que ya lleva un 15% de subida desde mínimos. Es decir, ya nos habríamos perdido gran parte de la subida, pero es que esto es así. Es así, quizás la parte menos arriesgada hubiera sido si nos vamos a la media de 200 aquí la corrección y al apostar porque quizás la media de 70 va a actuar como soporte. Hubiera sido quizás una opción, pero bueno, ahora es cuando quizás este movimiento que estamos viendo ahora, al superar la media de 200 y al superar la zona de los 11,90, pues es la señal más positiva en el gráfico. Pero a todo esto que estamos comentando ahora mismo le poníamos un pero. ¿Y cuál era el pero? Que estamos viendo que la cotización de Repsol lo está haciendo medianamente bien y se está manteniendo bien, pero le falta algo. ¿Y qué le está faltando? El impulso del petróleo. Si el petróleo empezase a repuntar con mucha fuerza de nuevo y acercarse a la zona de 80, sería la gasolina, y nunca mejor dicho, que necesitaría la cotización de Repsol para poner ya claramente ese objetivo que ahora vamos a recordar en el gráfico semanal. Además, hay algo que me da algo de miedo y es que esta semana presenta resultados Repsol, si no me equivoco, creo que en la sesión del jueves o del viernes, no sé qué día de los dos, es que no sé si es la del jueves. Y los resultados, os lo he dicho 1000 millones de veces, es que me parecen una auténtica lotería los resultados, porque aunque nos parezca que van a ser buenísimos, como por lo que sea, la interpretación del mercado en general sea negativo, es que te cae. Es que te cae y te puede meter un castañazo del copón. Y es que yo diría que he visto más veces que los resultados son positivos y cae mucho, o que los resultados son muy negativos y sube mucho, que lo normal, que sería son positivos los resultados, sube, o son malos los resultados y baja. Eso se ve muchas veces, pero yo os diría que la mayoría de las veces es la situación contraria. Es decir, por lo tanto, pues parece que hay algo de miedo. Evidentemente, pues a lo mejor es también la traba que intenta hacer el mercado a los inversores para que digan, bueno, pues que no entren y se van a perder toda la subida. Y a lo mejor cuando quieran entrar, pues estamos cerca del subido final. Pues puede llegar a ser. Esto es la bolsa y esto funciona así y no hay nada fácil. Eso que lo tengamos claro. ¿Qué decíamos también en el gráfico semanal? Que fijaros, la semana pasada lo comentábamos esto, que estábamos viendo que la cotización se mantenía sobre la media móvil de 70 sesiones y que eso era clave. Era clave ver un cierre semanal por encima de la media de 70. Y es que lo hemos visto también. Es que es señal positiva tras señal positiva en la cotización de Repsol, porque decíamos que en anteriores ocasiones, cuando habíamos visto, vamos a recordarlo, venga, esos repuntes tan importantes, había puesto en riesgo la media de 200, el gráfico semanal, como habíamos visto por aquí, luego llegaba el repunte, que era la media de 70 del gráfico mensual, y a partir de ahí volvía a repuntar, y que los repuntes superaba con claridad la media de 70 sesiones. Y ahí ya teníamos el pistoletazo de salida. Fijaros en 2019, fijaros también en el año 2015, por el riesgo de la media de 200, hasta la de 70, y ahí ¡pum! Fijaros también en 2011, exactamente lo mismo. Fijaros también en 2008, exactamente lo mismo, ponen riesgo la media de 200 y luego supera con claridad la media de 70. Y ahora estamos ahí, estamos justamente ahí, buscando superar la media de 70. Y si la supera con claridad, pues ¿dónde podríamos poner el objetivo? Pues donde decíamos, vamos a recordarlo, en la zona de los 13.10 aproximadamente, 13.05, donde teníamos ese soporte que veíamos en junio. La siguiente zona ya nos tendríamos que ir a los 13.78. Recordad que cuando estábamos perdiendo el gráfico mensual, la media de 70 sesiones, que es la que nos daba la señal de que la tiene que poner en riesgo para luego recuperarse y ver la subida, decíamos, el primer objetivo claro, con un simple rebote, sería alcanzar la media de 70, la zona de los 12.05, porque es el primer soporte más claro que tenemos en la subida, más cercano, que no podría actuar como resistencia, y ya estamos ahí. Y ahora, y todavía parece que no tenemos del todo claro si ya vamos a ver ese rebote, pero es que esto es la historia de siempre. Hay muchas veces que si no arriesgamos, pues
pues nos perdemos grandes oportunidades. Por eso también hay veces que a la hora de operar, pues es muy importante situar esos stop loss, sobre todo en este tipo de casos. Porque si no superamos si no establecemos muy bien el stop loss, pues a lo mejor estamos en un movimiento que nos creemos que es de cierto, no lo es, y nos pilla a pie cambiado. Y a lo mejor nos da un poquito más de seguridad en la estrategia. Por lo tanto, pues todo parece positivo, os lo digo de verdad, tanto en el gráfico diario como en el gráfico semanal, pero tenemos esa presentación de resultados que, sinceramente, lo pienso, me parece una auténtica lotería, y tenemos el precio del petróleo. Vamos a verlo un segundo, hombre, no nos vamos a sacar con las ganas. Vamos a poner el precio del petróleo, que parece que no acaba de repuntar. Fijaros, vamos a poner el gráfico diario para que lo veáis mejor. Habíamos repuntado con bastante fuerza y ahora pues habíamos visto esa corrección. Si empezásemos a ver ahora que el precio del petróleo vuelve a repuntar con bastante fuerza de nuevo, como veíamos, fijaros, en la primera parte de enero, y volvemos a lo mejor hasta la zona de 80, 82 aproximadamente, pues sería es que ideal para Repsol, sería totalmente ideal. Pero de momento, pues no lo estamos viendo, entonces parece que Repsol podemos decir que va sola en el camino, pero si hubiese un repunte del petróleo, yo creo que Repsol podría tirar con mucha fuerza. Y es que hasta la zona última objetivo, fijaros, que hemos puesto, que sería esos 13,78, ya más de allí, me parecería un poquito rizar el rizo. Incluso podríamos llegar a pensar que a lo mejor lo que ha pasado en anteriores ocasiones esta vez será diferente, en caso de que eso sucediese. Fijaros que es un 13% de subida. Es que te repunta mañana el petróleo un poquito, se te va a 77, 78, unos resultados positivos, y en 3-4 sesiones se te va directo a los 13,78 la cotización de Repsol. Es que no me parecería para nada extraño. Yo creo que lo más complicado ya lo ha hecho, evidentemente. Por lo tanto, pues bueno, evidentemente esto no es ninguna recomendación de compra ni de venta, pero bueno, si analizamos acciones todas las semanas y estamos diciendo que a ver si llega ese movimiento tan esperado que hemos repetido en las últimas 7 ocasiones que hemos visto que ponía en riesgo la media de 70 del gráfico mensual, y llevamos dando la tabarra con ello, fijaros, desde el mes de septiembre, pues ahora lo tenemos que recordar y tenemos que decir, pues quizás cómo habría que operarlo. No, cada uno que haga lo que quiere, y cada uno pues pensará que no es una buena opción, no es una buena opción, o que no quiere correr el riesgo, o lo que sea. Y que cada uno que haga lo que quiera, evidentemente. Aquí simplemente pues estamos para aprender, que es el principal objetivo de este canal. Así que nada, ya con esto pues creo que nos despedimos. Creo que ha sido un vídeo bastante interesante para comenzar la semana. Vamos a ver cómo va avanzando. Lo decíamos ayer en el vídeo del resumen semanal, que no tenemos prácticamente ningún dato interesante hasta la sesión del viernes, que ya sí que podríamos tener algo más de movimiento, porque tenemos esos datos de los PMIs tanto en Europa como en Estados Unidos. Así que bueno, en principio puede que la semana sea tranquilita. Queda todavía algún que otro resultado en Estados Unidos, alguna empresa, pero bueno, ninguna que sea especialmente relevante como para hacer pensar que por unos malos resultados haga virar la tendencia actual. Así que bueno, lo dicho. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estamos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.